Milenio Televisión presenta ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy, convocados por el secretario del Trabajo, los factores de la producción. Advierto, usted no está viendo un programa de 1984. Se reunieron todos y firmaron un documento, antes se llamaban pactos, en donde dijeron que saludan amablemente el debate que ha puesto Miguel Mancera en la mesa sobre salarios mínimos, que lo aplauden, pero que todo será por la vía constitucional, las vías legales, ya apegados. Gerardo Gutiérrez Candiani, como presidente de los empleadores de México, como se le llamó, ¿cómo te fue hoy? Estaba Fidel Velázquez, mi querido Gerardo. Muy bien, me da gusto saludarte. Don Miguel de la Madrid estaba en el evento. No, yo creo que fue un muy buena reunión. Efectivamente estuvimos los factores de la producción con el gobierno de la República, como marca la Constitución, como bien dices, y hubo tres mensajes muy claros. Primero, efectivamente, darle la bienvenida al diálogo abierto, productivo, responsable de todos los actores de la sociedad y de las diferentes voces. Dos, por supuesto, el compromiso del sector empresarial de revisar y hacer un esfuerzo por aumentar los salarios mínimos, pero sobre todo los ingresos de los trabajadores en base a condiciones económicas que nos permitan realmente aumentar los salarios reales. Y tres, que efectivamente hay canales, como tú bien dices, constitucionales. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que además está en la disposición de poder desvincular los salarios con todas las casi 300 leyes que existen. Ese asunto no le toca a la Comisión, y ese es un asunto que el mismo Mancera ha planteado y que creo que ya hay un acuerdo. Es decir, que no le toca a la Comisión. No, eso es lo que le toca a la Comisión. No, porque está en todas las leyes, es decir, está en la ley de tránsito, está en la ley de todo. Es decir, eso se tienen que cambiar todas esas leyes, más que la Comisión. Nosotros no estamos proponiendo que se cambie la Comisión. Lo que estamos proponiendo es que a través del mandato constitucional del 123, la Comisión, que es la facultada para esto, haga ese camino que se debe de hacer de desligar las casi 300 leyes federales con salarios mínimos. Eso lo tendrá que hacer legislativo en cada una de esas leyes. No es legislativo, ¿eh? El mismo Mancera lo ha dicho. Pues sí, porque el reglamento de tránsito lo tiene que cambiar la Asamblea Legislativa. Y es en el reglamento de tránsito donde dice que yo pago 5 salarios mínimos por una multa. Eso tiene que cambiarse, ¿no? A eso se llama vincular. Pero bueno, en eso todo el mundo coincide. Esta es mi preocupación cuando oigo este tipo de cosas, que un poco el mensaje de hoy fue, a ver, leve. Ya pasaron las reformas. Cuando las reformas tienen efecto, la energética, dijo Videgaray, 5 años. Cuando esas ya hayan creado el empleo, cuando ya estamos creciendo al 6%, dice Videgaray que como en 7 años, entonces vamos a ver si sube el ingreso del país. Eso es lo que plantea el boletín de prensa de hoy. No, muy alejado de la realidad. Eso no es cierto. Nosotros lo que estamos planteando es que precisamente antes de decir los cuántos, hay que decir los cómo. Hoy en el debate nacional alguien dice que hay que subir 80, otro dice que hay que subir 120. Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, dijo que quiere subir 80. Yo no estoy poniendo nombres, pero sí hay gente también en el legislativo que dice que puede subir 180 o 200 o los que sean. Entonces estamos en una cifra de números totalmente fuera de cualquier proporción, sin ningún sustento económico. Entonces lo que dice el boletín de hoy, donde se firmaron los tanto factores el sector de la producción, Fidel Velázquez, Miguel de la Madrid como presidente, estaba Pedro Ojeda Paullada, creo, también firmó hoy. Esos son los tiempos aquí de don Carlos, no los de nosotros. No, mira, eso no estamos diciendo. No, lo que nosotros estamos diciendo es que efectivamente hay un reconocimiento que el salario, los ingresos de los trabajadores y el salario mínimo se tiene que revisar y tenemos que hacer un ajuste importante que vaya también con las condiciones de mercado. Eso es una realidad y en eso todos estamos dispuestos. Pero lo que estamos también aclarando es que no puede ser por decreto ni por ocurrencia. Eso es, ¿eh? Hoy hay Perdón. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos trabaja por decreto, Gerardo, perdón que te lo diga. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos decide cuánto es el salario mínimo y ¿qué crees? Lo decreta.
Por cierto, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos hace mucho que ha incumplido su mandato constitucional de que ese salario mínimo alcance, porque el Coneval, que es otro órgano del Estado, dice que nos falta mucho para eso. Entonces, los salarios mínimos siempre se aumentan por decreto. Eso no más para empezar a hablar, pero no es decreto, con claridad. Es un consenso y de acuerdo a las realidades económicas y a la inflación se toman varias variables. Número uno. Número dos, el salario mínimo es un piso, no un techo. Que ganan 6,5 millones de mexicanos, no según es el INEGI. No, eso no es cierto. El INEGI miente. No, a ver, eso no. El ingreso de que gana un salario mínimo de los 17 millones en la formalidad son cerca de 1,5 millones. Y si tú esos son los números del IMSS. No. Y si tú lo desglosas, eso son menos de 400,000 empleados, porque muchos no están considerados en que trabajan jornadas completas. Los que trabajan las jornadas completas y que ganan hasta un salario mínimo, por lo general son gente que trabaja en servicios y son menos de 400,000 que tienen otros ingresos como propinas y otras cosas. Espérame. Entonces, digamos, nada más déjame el terminar discurso es que nadie gana el salario mínimo. No. Si nadie gana el salario mínimo, ¿por qué no lo suben? A ver, nosotros como sector empresarial, en el sector formal de este país, nosotros tenemos un promedio de 3 a 5 veces salarios mínimos. Ese es lo que paga la economía formal, los empresarios de este país promedio. Entonces, eso también... Que no alcanza, por cierto, ese promedio para lo que Coneval, otro órgano del Estado, dice sería el mínimo de bienestar. Que son 10,000 pesos con las partes de remuneraciones, con otra serie de cuestiones que se pagan, que casi todas las empresas tienen contratos de productividad, etcétera, etcétera. El sector formal mexicano no está muy alejado de eso y en la gran mayoría de los promedios sí lo alcanza. El problema es que el 60% de la economía está en la informalidad y ahí sí es donde se dan los salarios mínimos y las prestaciones que no cumplen con la ley. Entonces, para tener un panorama completo, tiene que ser muy incluyente, tenemos que hacer un esfuerzo por la formalidad y tenemos que hacer que ese 60% de la población... ¿Me estás diciendo que el pacto firmado hoy... No es pacto, ¿eh? El acuerdo, antes que yo soy de otros tiempos, bien lo acabas de decir, le llamábamos pacto antes. Hasta que no, dame un número, ¿qué porcentaje tenemos que formalizar para que se pueda subir el salario mínimo? ¿Cuál es la opinión del sector empresarial que hoy firmó ese acuerdo? Es decir, del 60% que está en la informalidad, ¿cuánto te gustaría para que ya salieras a apoyar la propuesta de subir el mínimo? Pero no, yo creo que no va en ese sentido. A ver, nosotros tenemos... No. Nosotros estamos diciendo que es una de las causas. O sea, nosotros podemos hacer un esfuerzo y lo vamos a hacer en base a las condiciones, a generar, por eso también te referiste a las reformas estructurales. Las reformas van a ser un gran detonador de la inversión, del empleo, de más y mejores empleos, van a aumentar la demanda de la mano de obra por arriba de la oferta. Una vez más, ¿cuántos empleos tienen que generar las reformas para que se suba el salario? Es decir, ¿por qué no ponemos esa meta? En esta mesa, no tú, vinieron otros como tú un día a decirme que la reforma laboral era absolutamente necesaria porque los empresarios de México estaban haciendo fila para contratar gente. Se iba a crear 1,5 millones de empleos nomás y firmar la reforma laboral en esta mesa. No se han creado, ¿eh? A ver, se aprobó la reforma laboral y no se han creado. Vino el señor Fonserrada, que trabaja con ustedes, vino el entonces secretario de Trabajo. Aquí desfilaron. Ahora dicen, nomás cuando crezcamos, nomás cuando ya seamos productivos y cuando se formalice, vamos a ajustar los mínimos. ¿Cuántos hay que formalizar? ¿Cuánto inversión tiene que llegar? ¿Cuál es la meta para que entonces se suban los mínimos? Mira, yo primero te voy a contestar lo de la reforma laboral, porque luego también existen los mitos. La reforma laboral ha sido muy positiva para el país. De hecho, si tú ves los últimos 2 años, el nivel de crecimiento que hemos tenido, que ha sido menor al 2%, la generación de empleos ha sido por arriba de los 500,000. Y por lo general... No lo que dijeron cuando la vendieron. No, pero por lo general, por cada punto del PIB se crean cerca de 150,000 empleos. La reforma laboral, con la flexibilización y todo lo que ha traído, ha permitido que a pesar del bajo crecimiento esté por arriba la contratación de salarios. No lo que prometieron cuando la vendieron, cuando dijeron si ustedes la pasan va a venir. Entonces, yo lo que pregunto hoy es muy claro. ¿Qué niveles de productividad se necesitan? ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa quieren que sea formal? ¿Y qué cantidad de inversión tiene que llegar
para que salga el empresariado mexicano a decir, señores, le pedimos, le exigimos a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que aumente por decreto, que así lo ha hecho hace 30 años, el salario mínimo 83 pesos. Pero es que nunca ha sido por decreto, Carlos. Sacan un decreto, eso hacen. Sí, no, pero no es un decreto de ocurrencia, tiene que ver con las variables y con la condición de país que tenemos. O sea, nosotros pues estamos... no debe ser cierto porque se han quedado muy por abajo de a partir del 2000, sí, bueno, pero veníamos arrastrando crisis recurrentes desde 1970 hasta el 2000. Entonces, no ha sido un tema nada más del salario mínimo. Las condiciones del salario mínimo se ha perdido el poder adquisitivo, no por un tema de salario mínimo, sino por un tema de condición de país que las crisis han hecho que ¿Tú cuándo calculas que va a subir el salario mínimo? Como una referencia y un mensaje para la economía. ¿Tú cuándo que va a subir el salario mínimo seriamente? Que va a empezar a emparejarse. Yo creo que lo primero que hay que hacer, para empezar, yo sí te lo digo muy claro, se lo digo a todos los amigos, el sector mexicano, el sector productivo nacional, el sector privado mexicano está absolutamente comprometido con generar mejores condiciones de ingreso para todos los mexicanos, ¿eh? Eso es irreductible, o sea, y eso es un compromiso. Lo que pasa, lo que hemos dicho nosotros es cómo llegamos a eso. Lo que estamos discutiendo, lo que no estamos de acuerdo es que se den cifras por ocurrencias. Entonces, lo que nosotros creemos es que para llegar realmente tenemos que desvincular el salario mínimo a las más de 300 leyes. Eso todo el mundo está de acuerdo. Sí, pero todo el mundo está de acuerdo, pero nadie pone cómo vamos a llegar a eso. Entonces, antes de cualquier cosa, tenemos que discutir cómo vamos a llegar a esa desvinculación que nos permita, fíjate, darle un tratamiento diferenciado al salario mínimo y tener salarios muy por arriba de la inflación. De hecho, el sector privado mexicano... Si en 6 meses los legislativos, que es al que le corresponde, quitan el salario mínimo como medida para multas tal cual, en 7 meses vamos a tener a ustedes pidiendo que el salario mínimo se empiece a acercar a lo que el Coneval dice que debe ser. Pero es que nosotros, sí, por supuesto, te voy a decir por qué. Porque nosotros como sector privado estamos muy por arriba de la negociación. Si en los últimos años das un 4%, el promedio es mucho más por arriba de eso. Nos vamos más del 50, 70 hasta 100% de... Eso es real. Entonces, el tema es también la parte de la afectación que tiene el gobierno. No soy muy optimista después de oír a mi amigo Gerardo Gutiérrez Candiani. Gracias por venir. Gracias a ti. Un poco del pasado lo de hoy, pero en fin. Que les vaya muy bien. Si usted gana el salario mínimo, no tenga mucha esperanza. No parece que va a pasar pronto. Que le vaya bien. Eso no es cierto, ¿no?